En Colombia, hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, de paz y de futuro. En septiembre de 2025, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Comité DESC, realizó el examen periódico a Colombia sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de DESC. En ese contexto, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo elaboró un informe alterno, una mirada independiente sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales, del ambiente y la naturaleza en Colombia. Este informe, que abarca el periodo de 2018 a 2024, recoge los principales hallazgos sobre los avances, retrocesos y desafíos estructurales que enfrenta Colombia en la garantía efectiva de estos derechos, exponiendo cifras y dando a conocer los rostros de quienes luchan por la plena garantía de sus derechos. A casi 9 años de la firma del Acuerdo de Paz, su implementación sigue siendo insuficiente. Apenas un 34% de las disposiciones se han cumplido y el 73% de las medidas concernientes a la reforma rural integral se encuentran con los mínimos avances. Mientras tanto, la violencia se ha reconfigurado. Hoy, los grupos armados tienen presencia en 790 municipios, es decir, el 71% del territorio nacional. Y son las comunidades indígenas y afrodescendientes quienes siguen pagando el precio más alto. La situación es aún más grave para quienes defienden los derechos humanos. 1.584 líderes fueron asesinados o desaparecidos desde 2018, 466 en la actual administración. La paz sigue siendo una promesa incumplida y la población civil continúa pagando el costo más alto. Colombia ha avanzado en la formalización de los derechos, pero las brechas siguen abiertas. En Colombia, más de la mitad del país trabaja en la informalidad y un cuarto de la juventud no estudia ni trabaja, la mayoría mujeres. Defender los derechos laborales sigue siendo riesgoso, con más de 300 hechos de violencia contra líderes sindicales en 2 años. El sistema de salud arrastra una crisis estructural. La deuda acumulada y la corrupción amenazan la atención oportuna de millones de familias que esperan por citas, medicamentos o tratamientos que nunca llegan. El hambre sigue siendo un rostro cotidiano. En muchas regiones, el derecho a la alimentación se reduce a la lucha diaria por un plato de comida, en el que millones de personas viven inseguridad alimentaria y casi 3 millones pasan hambre a diario. La vivienda digna no es una posibilidad viable para millones de hogares, sobre todo en zonas rurales, donde la precariedad se multiplica. La educación, que debería ser el motor del cambio, muestra desafíos aún por superar. Miles de niños y jóvenes han abandonado la escuela y la desigualdad educativa crece entre lo urbano y lo rural. El acceso a la tierra sigue siendo una deuda histórica. Solo el 6% de las familias despojadas ha logrado recuperarla, mientras el 1% de los propietarios concentra casi la mitad del territorio rural. La mayoría de los campesinos siguen sin acceso ni justicia. El ambiente sano está amenazado. Entre 2018 y 2024 se deforestaron más de 1 millón de hectáreas de bosque, principalmente por economías ilegales y ganadería extensiva. Y más de 12 millones de personas aún no tienen acceso continuo al agua potable. El futuro del planeta empieza en los territorios. Lamentablemente, allí es donde los derechos reconocidos son los menos garantizados. La desigualdad golpea con más fuerza a las poblaciones históricamente excluidas. Las mujeres enfrentan brechas persistentes. La probabilidad de no tener ingresos propios es 3 veces mayor a la de los hombres. Y en 2024 fueron asesinadas 872 mujeres, víctimas de feminicidio. La población LGBTIQ+ continúa siendo blanco de discriminación. La mayoría de las personas trans han sufrido maltrato en los servicios de salud. Las personas mayores, que representan el 14.5% de la población, viven con pensiones insuficientes o inexistentes, y muchas han perdido su hogar a causa del desplazamiento forzado. Las personas con discapacidad siguen enfrentando un sistema que no las incluye. Pocas oportunidades laborales, bajos ingresos y barreras educativas que limitan su autonomía. La niñez también paga el precio de la desigualdad. 370 niñas, niños y adolescentes murieron por desnutrición en 2022 y 419.000
trabajan en condiciones de explotación. El campesinado, pese a su reconocimiento legal, sigue viviendo en la informalidad y con escasas oportunidades de educación superior. Las cárceles albergan a más de 103.000 personas en condiciones de hacinamiento y sin alimentación adecuada. Y los pueblos indígenas y afrocolombianos continúan siendo las principales víctimas del desplazamiento, el despojo territorial y la violencia estructural. El mensaje es claro: Colombia necesita transformar esta realidad con acciones concretas. El compromiso es ineludible. Sin derechos humanos y justicia social, no habrá paz sostenible.